¿Quiénes son los mejores fichajes de este verano en la NBA? Hoy vamos a tratar de responder a esta pregunta con una lista muy particular con nombres que ya os podéis imaginar y otros donde me he dejado llevar un poco más por mis sensaciones. Lo vamos a hacer aquí, en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet. Volvemos al fin a hablar un poco de NBA después de este lapso largo hablando solo, prácticamente en exclusiva, del Eurobasket para poner el centro en lo que viene. Estoy grabando 16 de septiembre, estamos a muy poquitas semanas de que arranque ya la pretemporada, de que los equipos empiecen a ponerse en marcha, veamos las primeras pruebas, los primeros partidos, esos primeros comentarios de los jugadores durante el training camp y durante el media day. Pero antes es momento de repasar un poco qué es lo que ha ocurrido durante estos últimos meses, porque se nos anunciaba que podía ser un mercado muy intenso, con grandes cambios, con jugadores que pusieran rumbo a nuevos destinos, y la realidad es que ha sido pues una agencia libre y un mercado de fichajes, entre nosotros, bastante más aburrido de lo que podríamos esperar. La agencia libre se abrió y apenas hubo actividad, pocos nombres. De hecho, Santi Aldama fue el primero en cambiar de... Bueno, en cambiar de destino, no, en anunciarse por medio de Sam Charania que iba a renovar por los Memphis Grizzlies. Pero bueno, lo que hemos visto es que pocos nombres han cambiado de equipo y los que lo han hecho ha sido después de o bien un traspaso larguísimo, como el de Kevin Durant, del cual vamos a hablar dentro de un momento, como otros que se ha dilatado en el tiempo y que, de hecho, por ejemplo, como Jonathan Kuminga o Quentin Grimes, todavía pues no sabemos qué va a pasar con ellos por su situación de agentes libres restringidos. Quería hacer este vídeo, quería hablar un poco de cuáles son mis 5 mejores fichajes de este mercado de la NBA, así como una manera para recapitular todo lo que ha ocurrido a lo largo de este verano, a lo largo de este mercado. Y creo que el primer nombre que hay que mencionar es el de Kevin Durant. Un Kevin Durant que otra vez le hemos visto involucrado en un traspaso, involucrado en un intercambio a uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, le pique a quien le pique, uno de los 3 mejores anotadores puros de la historia de la competición y de la historia del baloncesto en general, y que ahora va a volver a tener una nueva oportunidad. No sé si ya de competir por un anillo, porque los Houston Rockets ahora mismo, pues bueno, están en una situación un poco difícil de leer por el hecho de que son un conjunto joven, que tiene expectativas muy altas, pero también les falta esa experiencia, han perdido profundidad con la salida de Dillon Brooks y de Jalen Green como parte de ese intercambio por Kevin Durant, pero bueno, al menos pues vamos a poderle ver en un contexto más competitivo de lo que finalmente fueron estos Phoenix Suns. Operación ultra larga, la de Kevin Durant con destino a Houston Rockets, que voy a sintetizar porque fueron como 6-7 equipos, es muy difícil resumir todo esto, necesitaría un vídeo, de hecho ya hay un vídeo hablando de esto, aunque luego acabó el traspaso alargándose muchísimo más, pero bueno, en resumen, los Houston Rockets entregaron a Khaman Maluach, que era su pick de ese año del draft, Jalen Green, Dillon Brooks y 2 segundas rondas para hacerse con Kevin Durant. Un Kevin Durant que acaba contrato al término de esta temporada 2025-2026 y que hasta el momento en el que empiece la fase regular, alrededor del 24 de octubre, tiene la opción de poder extender su contrato. En caso de que no lleguen a un acuerdo o que Kevin Durant no esté interesado en renovar ahora mismo porque 1000 cosas pueden pasar, tiene la oportunidad de hacerlo ya cuando finalice la temporada. En mi opinión, yo creo que cuando llegue el verano, ya habrá cumplido 37, que los cumple a finales de este mes de septiembre, le ofrecerán un contrato de 2 años, 1 más 1, es decir, un año garantizado más una opción de jugador, por algo entre 80 y 90 millones de dólares, que es parecido a lo que ha recibido James Harden en Los Ángeles Clippers este mismo verano. Ante la pregunta de cómo puede rendir Kevin Durant en estos Houston Rockets, yo creo que tiene todo para hacerlo fantásticamente bien. Lo que siempre tenemos que mencionar con Kevin Durant es su disponibilidad. Aunque sí que es cierto que estas últimas 2 temporadas en los Phoenix Suns no se ha visto extremadamente mermado por las lesiones, y cuando ha faltado ha sido más por una cuestión de que los Suns necesitaban darle descanso o estaban ya pensando en otro tipo de cosas o directamente no estaban compitiendo. Creo que ahora en Phoenix sí que podemos ver su mejor versión en este momento en el que está de su carrera. Está ya en el ocaso de su trayectoria, es difícil que podamos verle actuaciones
de manera regular por encima de los 35-36 puntos. Sí que es cierto que puede hacerlo en cualquier noche de noviembre, en cualquier noche de febrero, porque sigue siendo Kevin Durant, pero creo que ahora en estos Rockets sí que tiene muchos más acompañantes para facilitarle la vida. En la posición de 3-4, que es donde va a jugar la mayor parte del tiempo Kevin Durant, pues tiene a Jason Tate, tienes a Jabari Smith, tienes a Tari Eason, tienes a Dorian Finney-Smith, un jugador que ha fichado este verano, que es uno de los grandes nombres del conjunto dirigido por Ime Udoka, pero yo creo que ahora sí que pues los Rockets le pueden rodear mucho mejor para exprimir al máximo a Kevin Durant de cara, sobre todo pensando en playoffs. Porque ojo al quinteto que pueden armarse pensando ya sea en postemporada o en el transcurso de esta fase regular. Alperen Sengun, que viene a hacer un Eurobasket tremendo. Dorian Finney-Smith, por ejemplo, en el 3 o por ejemplo en el 4, da un poco igual. Kevin Durant en el 3 o en el 4, que hablamos. Amen Thompson como 2 o como un jugador imposible de clasificar en cualquier posición. Y como director de juego, Fred VanVleet. Me gusta mucho lo que están haciendo los Houston Rockets, tengo muchísimas ganas de verlos y seguro que es uno de los equipos de los que más vamos a hablar a lo largo de esta temporada que está a puntito de comenzar. Segundo nombre, DeAndre Ayton, que ya he hablado bastante de DeAndre Ayton, del nuevo pívot de Los Ángeles Lakers, que firma por 2 años y 16 millones de dólares, una operación que se explica a través de dos situaciones. Una, DeAndre Ayton acaba en los Lakers porque son los Lakers, ¿vale? Es decir, no firma por tan poco dinero por cualquier otro equipo. Segundo, firma, o más bien sale de Portland Trail Blazers por las nuevas reglas salariales, por el nuevo convenio colectivo que fuerza a los equipos a tener una mayor flexibilidad salarial en el momento, independientemente de que tengan que estar pagándole X dinero a DeAndre Ayton o X dinero a Damian Lillard en los Milwaukee Bucks, aunque no esté jugando. Esto es algo que no es muy habitual o no era muy habitual con los anteriores convenios colectivos, eran los equipos muy reacios a cortar jugadores y dividir esos pagos en los años posteriores, sobre todo desde la eliminación de la cláusula de amnistía que permitía a los equipos quitarse un salario alto y no tener que pagarlo, que es algo que ya se perdió en el convenio colectivo del año 2012, en el último lockout. Pero creo que es una buena incorporación, no es la panacea, ¿vale? DeAndre Ayton no va a ser el próximo Shaquille O'Neal, no, creo que estamos en ese punto todos de acuerdo, pero creo que no hay que infravalorar lo que puede hacer DeAndre Ayton ahora mismo, sobre todo porque mejora sustancialmente lo que tenía J.J. Redick en la posición de pívot, que tenía que bregar con Jackson Hayes, con Christian Coloco, con Maxi Kleber, es decir, hay una mejoría, un salto mayúsculo. Estamos hablando de un DeAndre Ayton que puede estar entre los, no sé, por decir algo, entre los 10-15 mejores pivots de la NBA a día de hoy. O sea, si empiezas a sacar nombres, empiezas a sacar listas, yo creo que está en ese top 15. Y eso mejora sustancialmente lo que había previamente. Y creo que eso es un punto a tener en cuenta. No es un jugador que vaya a brillar desde el punto de vista defensivo, no es un grandísimo resolutor en términos de ataque, tampoco es un jugador extremadamente inteligente en su puesta de largo sobre la cancha, pero creo que puede entenderse bien con LeBron, puede entenderse bien con Luka Doncic y en última instancia puede funcionar, que es lo que ahora mismo necesita una plantilla como es la de los Lakers. Son 2 años por 16 millones, por mucho menos de la excepción de nivel medio, por tanto, pues a mí me parece una gran operación desde el punto de vista de los Lakers. Después, cuando acabe este contrato, ya se verá si le consiguen renovar, si le consiguen atar, si lo traspasan por el camino porque rinde por encima de lo esperado y los Lakers buscan otro tipo de perfiles o de jugadores. Pero bueno, lo que estamos hablando es alguien que ya ha jugado más finales de conferencia que Joel Embiid, tiene unas finales de la NBA a sus espaldas, más de 16 puntos, más de 10 rebotes, un tapón de media en su carrera y casi un 60% acierto en tiros de campo. Es un jugador, yo creo que solvente. Y dado el nivel del mercado de este verano, yo he de decir que quiero destacar a DeAndre Ayton por eso, más allá de que sean los Lakers. Si hubiese fichado, me lo invento, por los Atlanta Hawks, también lo habría destacado, como creo que habría que hablar también de lo que está haciendo Atlanta, que me parece bastante interesante y les dedicaré un vídeo en las próximas semanas. Siguiente nombre, Desmond Bane, que, dicho este nombre, me parece que los Orlando Magic pagaron muchísimo para hacerse con el ex de los Memphis Grizzlies, porque entregaron KCP, a Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, 3 primeras rondas desprotegidas y siendo una de ellas Hansen Young, que luego posteriormente acabaría en los Portland Trail Blazers, una elección un poquito extraña por parte de la franquicia de Oklahoma. Dicho lo cual, como os digo, me parece un precio altísimo, que ya lo mencioné cuando hicimos el vídeo de reacción de ese traspaso, pero también es un jugador y es un movimiento que tienes que hacer si eres una franquicia tan pequeña como los Orlando Magic.
Orlando está haciendo las cosas muy bien. Orlando está dando los pasos adecuados en el momento oportuno. Y ha conseguido el perfil. Porque muchas veces hay que hablar más de perfil que de jugador. Los Magic han conseguido el perfil idóneo para juntar con Franz Wagner y con Paolo Banchero. Me explico. Porque al tener a jugadores como Banchero y Franz Wagner, que son capaces de manejar el balón, que son capaces de organizar un ataque, también necesitan momentos en donde haya alguien que dé un poquito más de orden al ataque. Cole Anthony y Jalen Sachs no son capaces de hacerlo de la manera que ahora mismo tanto Wagner como Banchero necesitan. Y al mismo tiempo necesitas un perfil que sepa echarse a un lado. Y Desmond Bane a lo largo de toda su trayectoria lo ha tenido que hacer, bien por tener al lado a Ja Morant o bien por tener que nutrir a nombres como Jaren Jackson Jr., por decir uno. Creo que es un jugador que está tremendamente infravalorado, me parece uno de los jugadores más infravalorados porque no mucha gente pone atención en los Memphis Grizzlies, ni lo suele ver, más allá desde el caso de España por estar Santi Aldama, y no se le suele poner excesiva atención en lo que hace el bueno de Desmond Bane. Pero estamos hablando del jugador con el cuarto porcentaje en acierto en triples más alto de la NBA desde la temporada 2019-2020, con un 41% de precisión. Solamente está por detrás de nombres como Luke Kennard, Grayson Allen y Norman Powell, otro que también ha cambiado de destino este último verano, y Luke Kennard creo que también que ha puesto rumbo a los Atlanta Hawks, lo digo un poco de memoria ahora mismo, pero bueno. Creo que puede funcionar bien y además en una conferencia que va a ser bastante mala en términos, no sé ni cómo decirlo, siendo bastante realistas, con la conferencia oeste va a tener un nivel muy bajito y eso puede permitir, por ejemplo, estos Orlando Magic llegar bastante lejos, hacer las cosas realmente bien y quién sabe si estar dentro del top 3 de su conferencia, que sería un salto cualitativo y cuantitativo respecto a lo que vimos el pasado curso, que en cierta medida nos dejó sensaciones un poquito encontradas, también tener en cuenta todos los problemas que tuvieron de lesiones y de diferentes problemas que mermaron enormemente su rendimiento. Siguiente nombre, Jrue Holiday, que puso rumbo a los Portland Trail Blazers a cambio de Anthony Simons en la particular renovación y reconstrucción que están llevando a cabo los Boston Celtics, un acuerdo a pelo después de que se descubriese que Jrue Holiday tenía más problemas físicos, por tanto quitaron esa segunda ronda que intercambiaban los Boston Celtics, bueno, que recibían los Boston Celtics a cambio de Jrue Holiday y se quedó simplemente en un 1-1 entre Anthony Simons y Jrue Holiday. Era el paso necesario que necesitaban los Portland Trail Blazers en su proyecto porque ya en la temporada anterior, en la 23-24, terminaron muy arriba y en esta última han sido uno de estos conjuntos que, sin conseguir firmar una gran temporada en términos absolutos de victorias, de rachas y tal, sí que fueron un equipo que ha dado bastante que hablar, que ha progresado mucho, que está haciendo las cosas realmente bien y que tiene jugadores con mucho potencial para acabar como mínimo esta temporada en el play-in. Tienen a Denny Advilla, tienen a Donovan Clingan, Shayton Sharp, Scoot Henderson, que a mí me vuelve loco, sé que hay mucha gente a la cual no le termina de convencer, a mí Scoot Henderson me parece un base tremendo, y luego pues bueno, los diferentes jugadores que han ido eligiendo, sin ir más lejos, el que decíamos antes de Jan Hansen, que es un pivot muy interesante, que es un melón por abrir, pero que tiene bastante buena pinta, y que es un jugador veterano, Jrue Holiday, que ha encajado y ha impactado en todos aquellos lugares en los que ha ido en su primer año. En los Pelicans fue capaz, a lo largo de su trayectoria en New Orleans junto con Anthony Davis, de poder meter al equipo en playoffs de manera más o menos consistente cuando las lesiones dejaban a una franquicia que históricamente ha estado siempre metida en múltiples problemas de lesiones, en múltiples problemas físicos que les ha impedido rendir de manera consistente. Pero eso también hay que contextualizarlo con un Jrue Holiday que fue All Defense en buena parte de sus temporadas en los Pelicans. Posteriormente pondría rumbo a Milwaukee Bucks, campeón en el primer año. Año siguiente se caen en semifinales de conferencia contra Boston Celtics y al verano posterior pues bueno, acaba traspasado en Boston y consiguen el anillo. Siguiente curso, más decepcionante, pero sigue siendo un jugador muy a tener en cuenta, alguien que te eleva mucho el nivel del equipo, que te eleva el suelo competitivo de una franquicia, y en el punto en el que están los Portland Trail Blazers, para mí me parece un movimiento magnífico. Pues se une al, que me he olvidado antes de mencionar, a Toumani Camara, que es una de las revelaciones de esta última campaña. Y todo ello a falta de saber qué ocurre con Robert Williams, con Jerami Grant, que son dos veteranos que no terminan de encajar mucho en estos Portland Trail Blazers y que la franquicia probablemente le acabe buscando un destino a estos dos nombres para terminar de apuntalar una rotación que, insisto, tiene muy buena pinta. Son candidatos a ser equipo de playoffs y además de uno de los equipos, yo creo que me permitir uno de los equipos más molones de lo que podemos esperar de cara a esta campaña. Siguiente nombre, Cam
Johnson, el jugador hasta la pasada temporada en Brooklyn Nets, y que esta lo vamos a ver en los Denver Nuggets a cambio de Michael Porter Jr. y una primera de 2032 sin protección. Cam Johnson es el mejor 3&D de toda la NBA, junto con Desmond Bane, junto con Dorian Finney-Smith y todo este tipo de perfiles. Cameron Johnson ha sido durante muchísimo tiempo un jugador infravalorado por estar en un equipo aspirante, como eran los Phoenix Suns, que es donde él da un paso adelante, donde se consagra como un tirador solvente, como alguien en quien confiar y que a nivel defensivo puede dar un nivel bastante óptimo. El problema que ha tenido es que durante estas 2-3 últimas temporadas ha estado un poco a la sombra en un equipo como eran los Brooklyn Nets, que estaban a mitad de camino de todo. Después de la salida de Michael Bridges el pasado verano, en verano de 2024, Cameron Johnson quedó como la principal referencia del equipo dirigido por Jordi Fernández, unos Brooklyn Nets que han hecho renovación absoluta durante este último verano. De hecho tienen 19 contratos, 15 de ellos garantizados, esto es tema para otro vídeo, pero que ahora mismo la llegada de Cameron Johnson a estos Denver Nuggets apuntaron una rotación y un conjunto de Colorado que ha estado haciendo muy bien las cosas durante este verano, que ha hecho movimientos muy inteligentes pensados sobre todo en reforzar una plantilla que se quedó corta durante los últimos playoffs y que si hubiese tenido un poquito más de apoyo desde el banquillo hubiera podido incluso llegar a tumbar a los Oklahoma City Thunder en las semifinales de conferencia. Hablamos de un Cameron Johnson que defiende un nivel tremendo, sobre todo en términos de ayudas, de rotaciones, de cambios. Es un jugador muy que te permite plantear y colocarlo en posiciones distintas del campo, lo cual ayuda mucho a la construcción de los quintetos, a la manera de construir las rotaciones quiero decir desde un punto de vista defensivo, de los recursos con los que tú dispones a la hora de estar sobre la cancha, y todo ello sin dejar de lado el hecho de que es uno de los mejores tiradores a pies quietos de toda la NBA. Esta última campaña, en unos Brooklyn Nets terroríficos, ha acabado aún así con 39% de acierto en triples y un 40% en triples en catch and shoot, es decir, en recepción. Es un defensor que, como os digo, puede ir al 3, puede ir al 4, incluso puede en algunos momentos, dependiendo del 2 que sea, puede emparejarse con él, haciéndolo yo creo que de manera bastante óptima, y te permite, yo creo que mejorar mucho la posición que ocupaba Michael Porter Jr., que había llegado yo creo que al tope de su rendimiento dentro del rol en el que estaba en los Denver Nuggets, y le da un poquito más de aire tanto a la rotación como sobre todo a Aaron Gordon, que en algunos momentos se ha quedado un poquito asfixiado por todas las cosas que estaba obligado a hacer junto con Jamal Murray, Nikola Jokic, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo muchas ganas de ver a Cameron Johnson y sobre todo de verle en esas asociaciones en el pick and pop, ya sea con Jamal Murray o con Nikola Jokic, porque va a ser uno de los aspectos más a tener en cuenta. Estos han sido mis 5 jugadores. Quiero mencionar además otras menciones de honor, jugadores que no me dan para meterlos en el top, pero creo que han sido nombres bastante llamativos y que pueden hacerlo bien. Uno de ellos es Miles Turner, que firma por los Milwaukee Bucks después de no llegar a un acuerdo con Indiana Pacers, 4 años, 108,8 millones de dólares. Nickeil Alexander-Walker, que como os decía, Atlanta Hawks ha estado haciendo las cosas muy bien este verano, ha firmado por 4 años 60,6 millones, muy barato la llegada del primo de Shai Gilgeous-Alexander a Atlanta, y la firma de D'Angelo Russell a los Dallas Mavericks por 2 años y 11,6 millones. Que me diréis, D'Angelo Russell no es el mejor jugador de la historia, no es un base tremendo, pero oye, 2 años, 11,6 millones me parece un fichajazo, sobre todo desde el punto de vista de los Dallas Mavericks y lo que puede ofrecer a Anthony Davis, se puede ofrecer a Kyrie Irving cuando regrese, y puede ayudar sobre todo a Cooper Flagg a organizar un poquito el ataque en esos primeros meses donde va a ir subiendo y bajando con muchas intermitencias en su juego, porque es un rookie, pese a lo bueno que pueda ser, hay que tener paciencia con él. Así que bueno, como os decía, estos son mis 5 nombres: Cam Johnson, que me olvido, Drew Holiday, Desmond Bane, DeAndre Ayton y Kevin Durant. Estos son mis 5 nombres. Dejadme los vuestros en comentarios, como siempre. Yo os traigo aquí los míos, pero no estéis de acuerdo, dejádmelo en comentarios, como siempre, desde el respeto y comentando y teniendo en cuenta que yo no tengo la verdad absoluta. Yo os cuento mi película y si os gusta, fantástico. ¿No la compartís? Bueno, pues eso es lo que tiene la creación de contenido, es lo que tiene el baloncesto, que cada uno tiene su manera de entenderlo. Así que bueno, como siempre, dejadnos un like, suscribiros si no os conocéis aquí en Gigantes del Básquet, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.